Hola, hola, mi nombre es Luz y esto es Luz, Cámara, Acción, el podcast. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar acá, gracias por ver, por apreciar, por darle like, por suscribirte, por comentar, por suscribirte, por volverte a suscribir y por hacer tuyo este episodio. Episodio número 33, señores, número maestro, número mágico. Y el universo se vuelve a alinear porque para este episodio 33 me acompaña un personaje, una persona, un maestro que tengo el honor de tener acá en el podcast. Estamos en familia porque es el papá de Eric. Eric es tu padre. y, y nada, estoy muy feliz porque oficialmente también es la persona más longeva, con más años, con más experiencia en este podcast. Y de verdad que, nada, un honor. No me voy a extender más porque quiero que lo tengamos acá y escucharlo. Este va a ser un episodio donde más que conversar de un tema en específico, vamos a preguntarle cosas a Humberto y a escucharlo, porque creo que es muy valioso escuchar lo que él tiene para decir. Con ustedes, Humberto. ¡Yeah! ¡Qué buena caída! ¡Qué buen viaje! ¿Cómo te sentiste con ese viaje astral? Bien, imagínate, me sentí como viajando en el espacio. Me encanta. Bienvenido, Humberto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un honor para mí, de verdad, tenerte acá en este podcast. Y bueno, gracias. Bueno, gracias a ti por brindarme la oportunidad de estar acá contigo. Muy bien. Cuéntame, ¿eres de Venezuela? ¿Llegaste acá a Buenos Aires recientemente? ¿Te piensas quedar o No, es una visita familiar? una visita familiar para ver a los nietos y a los hijos. Hermoso, ¿verdad? Regreso nuevamente. Muy bien. Estamos aquí, hoy va a ser como comenté al principio. Siempre digo que esto no es entrevista, es más como conversatorio, pero siento que hoy sí va a ser bien entrevista porque quiero preguntarte cosas y quiero aprovechar como que este tiempo para escuchar todas tus experiencias y todo lo que a través de los años has podido aprender. Pero primero, saber de ti, qué haces, en qué estudiaste, qué onda, qué es tu perfil, como lo más académico, por así decirlo. Académico, bueno, estudié en la escuela Antonio Teller. Ese fue eso, o sea, yo lo estuve Esto es normal, sí, esto a mí me ha pasado siempre, tranquilo. bueno, Igual, más que en la universidad o eso, ¿qué carrera estudiaste? ¿A qué te dedicaste y a qué te dedicas ahora, por ejemplo? sí, bueno, estudié desde muy pequeño en la escuela Antonio Teller en Lagunilla, campo petrolero, y luego allí fui a la técnica de Cabima, a la escuela técnica. Wow. Me gustaba la parte así, digamos, que ofrecía la escuela técnica en vez del bachillerato. Y bueno, de allí salí a la universidad, me gradué de petróleo, ingeniero de petróleo. Esa era la carrera prometida, ¿no? En esa época, en el Zulia en general, en Cabimas. Sí, se veía como la carrera que ofrecía más futuro.
Claro, esa Venezuela petrolera. ¿Tú estuviste en ese momento, como en el boom petrolero, cuando Sí. salió, cuando se descubre este oro negro? No, no, yo no soy tan viejo así. Bueno, yo no Este, soy, o sea, yo soy mala como asociando épocas, sí, lo bueno, la pero industria petrolera venezolana inicia en los años 34, por allí. eso, no, claro, eso Y ya, sí, yo soy del 53, claro, pero sí, empecé a trabajar, viví toda esa experiencia del campo petrolero, de mi papá trabajando en, en ese tiempo Shell, que era un consorcio americano. Y bueno, después este, la, lo que vino ya como después de graduado, empecé a trabajar yo, había esa oportunidad, en ese tiempo había eh, coach de gente buscando ingenieros, porque la industria necesitaba, porque estábamos en pleno desarrollo, en pleno apogeo. claro, estaba ahí. Sí, Y había mucha empresa extranjera, bien. había mucho, Sí, era mucho movimiento, las contratistas, toda empresa que quería iniciarse o, digamos, desarrollarse venía a lo que le ofrecía Venezuela. claro. Eso, eso se vio. Y por ahí me dijo un pajarito llamado Eric que tu perfil, además de este lado ingeniero, lo rico es que también tienes tu lado artístico. Sí. ¿Cómo mezclas o cómo unes este lado ingeniero que de lejos se puede ver como muy técnico, formal, con tu lado artístico, que también me comentaste antes de grabar, te gusta la pintura, hiciste algo de escultura, escribes? ¿Cómo Sí. haces para combinar esas dos ramas? Bueno, yo diría de pequeño, en verdad me gustó siempre dibujar, eh, el- por ejemplo, cualquier cosa que podía manejar con barro, con que una de Claro, esas los como hacía. moldear. Era, y ya, digamos, en la técnica me dio las herramientas así como de poder con madera a través de talleres, porque allá habían varios talleres, modelería, carpintería, fundición, eh, por apartar un poco el de mecánica, tal, ¿no? Pero por lo menos me ofrecía a mí la ventaja de dominar con las manos y con Claro, herramientas el material para hacer las cosas. Pero igual, y así creaba mis cuestiones que se me ocurrían. qué bueno. Como en tus tiempos libres, por así decirlo. Salías del trabajo y te ibas a... No, estamos hablando Ah, de de niño. niños, sí. Claro, Sí, es cierto. fue mi comienzo, sí. Ya trabajando, sí me acuerdo, si me viene a la memoria, que a veces no había el espacio, pero me lo buscaba. Tanto espacio para hacer, Físico, imagínate, a mí me claro. gustó mucho trabajar en yeso, aquel polvo, aquella brosa que se hacía y bueno, siempre mi mujer, mi esposa me recriminaba eso, ¿no? Ensuciaba mucho, ensuciaba así. que había que Tanto la limpiar después. madera, había que limpiarse. Pero bueno, bien que no lo dejaste, o sea, seguiste ahí con tu lado Sí, artístico y eso que enriquecía mucho tu lado de creativo. sí, yo pienso que eso no, bueno, es difícil, o sea, abandonarlo. Yo creo que una vez que comenzó, yo creo que eso nació en mí, yo creo. Eso estuvo ahí porque todavía, no sé, siento, no sé, una pasión por eso, de, Hermoso, de, de, de querer siempre hacer algo. me encanta. Y ya que estamos hablando como de tu niñez, ¿qué sueños tenías de niño y qué sueños tienes ahora?
Bueno, yo pienso que yo todavía sigo siendo un niño. Me encanta. Sí, y mi sueño, aunque claro, bajo otra perspectiva, ¿no? A veces recuerdo un niño, quería ser un superhéroe, quería hacer tantas cosas, eh, de, de tener mucha plata, de ser actor, cuando uno veía, cuando en los comienzos de la televisión, uno quería hacer bueno, una cantidad de cosas. Claro. Pero bueno, ahí yo pienso que el tiempo este, fue como estructurando el pensamiento hacia algo más sólido. Pero todavía sigue ahí la raíz del sueño de niño, ¿no? Digamos, un poquito Claro. más complicado, pero siempre bajo el mismo esquema de querer ser siempre algo que destaque en el tiempo. Encanta. Bueno, por ahí ya me dijeron que no voy a espolear mucho, pero vas a participar pronto en un documental, ¿no? Grabado acá en Buenos Aires. Ah, sí, sí. Bueno, también es una oportunidad que me han brindado por ahí. Bueno, espero, Muy bien. Ahí vas a espero cumplir ese cumplir. sueño entonces Sí. de ser actor, Ah, de... ve, ahora que lo estás diciendo, de repente está por ahí. Me encanta eso que dices de que sigue siendo niño. Yo creo mucho en nuestro niño interno Sí, y de cuando nos conectamos y mantenemos esa magia ahí de nuestro niño, nos mantenemos curiosos, nos mantenemos, no sé, nos sorprende cualquier cosa y eso es muy de niños, de que vemos, no sé, un árbol, una nube curiosa y wow. Y esa inocencia me parece que es muy bonita mantenerla, sí. No, es difícil que uno se desprenda de eso. ¿verdad? Mira, Humberto, aquí tengo la chuleta. Tengo más preguntas que hacerte. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Mi yo del pasado. Vamos a ubicarnos en ese pasado, qué sé yo, puede ser de ese niño o un Humberto adolescente, que ya hemos hablado de tu niñez, un Humberto adolescente. ¿Qué le podrías decir a ese Humberto? Estabas, perdón, ¿dónde Sí, estabas en la adolescencia? ¿En en Lagunillas? Lagunillas. Ok. Bueno, yo diría que me perdonara eh, por algunas dudas que tuve hacia él, hacia de repente alguna desconfianza que tuve en él en algún momento. Y este, o sea, no es fácil eh, en ese entonces de, de separarnos porque andamos buscando a alguien que nos guíe. Sí. Y entonces no encontrarlo, no, no tener la confianza de que sí está allí. Entonces, bueno, a veces nos aleja un poco, pero ya viejo, eh, me reconozco y digo que, bueno, eh, ahora que lo es todo, eh, bueno, darle las gracias por haber permitido a donde estoy y bueno, ya en confianza con él, sé que me va a llevar a sitios, digamos, o a momentos mejores. Hermoso. Un perdón y un gracias. Sí. Siempre está bueno. Esas dos palabras eh, hacen una gran combinación, ¿no? Como que, Sí, bueno, yo en verdad eh, sobre religioso no estoy, digamos, no comulgo mucho con las religiones. bien, Y eso más o menos me lo establecí en tiempo, después de salir de niño, de mi niñez, ya empecé a entender cosas y bueno. Pero ese yo es mi religión, ese yo es mi Dios. tanto. Y bueno, ese es el que Ese poder define, interno. sí, y ese es el que define en mí todo. Pues.
esa es mi luz que, como decir, esa es la luz que guía. Hermoso. Te conectas con tu maestro interno, con Sí. tu Dios interno, con tu Sí. poder. Justo tengo esa pregunta que hacerte, si tienes o tuviste en la vida algún maestro, alguna guía. Bueno, como maestro, eh, siempre tuve a mi mamá, a mi papá, fueron mis maestros que hasta el día de hoy eh, considero que son mis bases, son mi sustento. Bueno, y lo recuerdo con bastante Con mucho sí, amor. con mucho amor. Está también gente en el camino, mi padrino también. Eh, esos son los que guiaron mi vida prácticamente. Decidieron hasta muchas cosas por mí. También nuestros padres Sí, igual, como que yo tengo a mi mamá, por ejemplo, y deciden eso de, bueno, lo que vas a estudiar a veces también como que nos van guiando ahí y a veces también pensamos que un guía, un maestro tiene que ser siempre una figura, no sé, demasiado elevada y lo tenemos al lado, nuestros claro, padres, sí, nuestra familia. Y me imagino que cuando ya fuiste padre y eres padre, hasta abuelo, ¿no? Siguen siendo tus maestros, ¿no? Estas personas. bueno, ahora pasan a ser maestros los hijos míos. Claro. Ya cambió, mi papá, por supuesto, falleció, pero ahora tengo unos nuevos maestros, son ellos. Ahora me queda aprender de ellos, eh, de los mismos nietos. También se está aprendiendo cada día otras cosas Bien. que, bueno, nos sorprende. Pensamos que a veces las sabemos todas y No, ¿verdad? Cada generación como que no. Sí, trae señor. una idea nueva para darte. Sí, yo digo que no hay, no, por más que uno eleve su conocimiento, su experiencia, eh, hay cosas que día a día uno se sorprende de las cosas que uno aprende. Y sobre todo esto de la vivencia de nuestros seres queridos, ¿no? O lo que tenemos al lado. Sí. Totalmente. Y ya que hablas como de religión, Humberto, la religión aparte, yo tampoco soy religiosa, pero sí me considero espiritual. ¿Tú te consideras un ser espiritual? ¿Estás conectado como con ese misticismo? Sí, porque yo digo que eh, lo espiritual se conecta a lo que no sabemos. O sea, y por cierto, las religiones también aparecen por cuestiones que no se explicaban y se daba responsabilidad a algo que... Y entonces, bueno, aparece el término ese espiritual como algo de mucha fuerza, mucha fortaleza que, bueno, podía dominar todo. Entonces, si ahora, como te estaba mencionando, si tenemos ese poder interno, ¿qué más religión que esa, no? ¿Qué más? Claro, sin ánimo de profesar, que, bueno, inventar unas cosas raras allí, nada, pero en conciencia, sabiendo lo que es, Él es el que me va a ayudar. ¿Para qué uno ponerse a pensar en figuras y en cosas raras? Claro. No tiene sentido. ¿Y cómo cultivas tú, por ejemplo, esa fuerza interna o esa llama, ese espíritu ahí, tu maestro interno? ¿Cómo lo has ido cultivando en el tiempo? Ah, bueno, yo pienso que es confianza, eh, creer en mí mismo, o sea, creer que sí puedo hacer las cosas de repente con la ayuda eh, que yo mismo me formo. O sea,
Eh, es increíble y a veces le comento a los hijos míos el poder que nosotros tenemos en conseguir cosas que a veces nos preocupa pensar que mañana tengo que arreglar esto y tal. Entonces, eh, yo le digo que solamente con acostarse con la idea en mente de que tenemos ese problema, al otro día se consigue muchas soluciones. O sea, tenlo por seguro que se consiguen las soluciones a tu problema. Y ese ha sido siempre mi credo. Me encanta. Mucho de ley de atracción. ¿Crees en eso? Como en esa fuerza de la mente de atraer lo que queremos. Sí, va por ahí. Va por ahí. Pero, y que el objetivo es ese. Si tú quieres algo, tienes que, Verlo. digamos, creer en eso y verlo. O sea, bueno, se ha escrito tanto y se ha hablado de tanto, de hacerse espejo, de lo que tú quieres, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es esa. Solamente concentrarse un poco en lo que quieres y más nada. Y, y tu yo interno se encarga de establecer caminos y te sorprenderás que, y bueno, después dirás que son casualidades o dirás que te ayudó Dios, el Dios que tengas y te ampare. Pero bueno, así es. Así es. Buenísimo. Y Humberto, ¿tienes algún libro que te haya transformado en la vida que nos puedas recomendar? Ver, yo diría que el libro, ese libro fue mi primer libro, mi silabario, que me enseñó Wow, a leer. claro, ¿no? Cómo te El, transformó un montón ese libro. y por cierto, no era argentino, era chileno el autor de ese libro. Sí, Bueno, imagínate el aprender a leer y ofrecerme todo el mundo que estaba a mis pies, pues, a través de la lectura. Bueno, claro. y yo con los muchachos también lo vi, ¿no? Cuando aprendían a leer en el camino, leyendo y tal, y se veía aquella alegría, ¿no? De saber leer. Y bueno, este, por ejemplo, yo me siento muy satisfecho por ejemplo, ya con el amor hacia la lectura. eh, Me acuerdo, pertenecía al círculo de lectores ahí en Venezuela, vendían libros, entonces si tú vendías 2 libros o conseguías clientes, entonces venías y te daban 2 libros por cada 3 que vendías y tal. Mira, yo me volví loco Bien. leyendo todos los libros que pude en esa época. Wow. Y bueno, y hasta ahora, hasta el sol de ahora, me gusta la lectura. Eh, Transforma, ¿no? Cada sí, libro es un viaje. sí, y además que si lo ponemos en contraste con lo que es el conocimiento, ¿no? Aunque no te afanes por lectura, no te afanes a un pensador, ni a una filosofía, ni nada, sino que, bueno, ya con el tiempo, ya digamos, uno tiene como las herramientas para tener su propio criterio y entonces balancear ahí. Pero eh, no es bueno tampoco apasionarse así con alguien, alguien que escribe una novela o alguien que escriba o se desarrolle un pensamiento. Claro, Ese, no obsesionarse no como con obsesionarse. esa... Que suele pasar. A mí me pasó una vez que me leí un libro, se llama La historia del loco, de John Katzenbach. Te lo recomiendo si no lo has leído. Ese escritor escribe como thrillers, no sé cómo se pronuncia. Thrillers. Y yo sentí que me volví loca con el personaje. O sea, porque fue una lectura tan, o sea, que me envolví tanto ahí que
me hace recordar eso que comentas, no obsesionarse tampoco con el contenido, ¿no? Del libro. Humberto, te quisiera preguntar, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿O cuál fue tu mayor miedo de joven y ahora, que sigues siendo joven, pero bueno, hace unos años? Yo te comparto el mío y es el que me ha ayudado como a hacer todo lo que he poco a poco hacer, ¿no? Y es llegar a grande y llegar como a mi momento de pasar a la otra vida y no hacer las cosas que yo soñaba hacer o las cosas que yo quería hacer. Ese era como que, me acuerdo que a mis 20 años, graduándome de contaduría pública, yo estudié contaduría pública en Maracaibo, y yo sabía que esa carrera no me representaba y no quería esa carrera, no quería ejercerla. Y eso me impulsó y me desarrolló ese miedo de que no, yo no quiero morir sin hacer lo que yo realmente quiero. Y a partir de ahí, pues empecé con la fotografía, empecé con el diseño de modas y creo que hasta el sol de hoy, pues es algo que me motiva. Porque nada, ese miedo, creo que cuando el miedo no tóxico es el que te impulsa a más bien superarlo, ¿no? ¿Tu miedo cuál fue o cuál es ahora? Bueno, fíjate, nos remontamos a mi niñez, yo siempre fui miedoso. O sea, primero tenía unos hermanos que siempre estaban detrás de mí, eh, asustando, buscando cuestiones, que viene loco, que no sé qué cuestión. Claro. Viví una época también no sé, parecía que eh, dormía y traía a mi mente, o sea, sueños repetitivos y cuestiones de miedo. Y bueno, ya grande, 15 años, todavía Tenía sentía, sueño. sí, pero después fui entendiendo como que yo digo que el miedo, digamos, era parte de lo que uno tenía que enfrentar como vida, pues. Total. Y irlo superando. Me di cuenta, por ejemplo, tengo así, se me viene un pensamiento cuando mi papá en una oportunidad, yo niño, 11 años, salí de la escuela y me manda de Lagunillas a Cabima a sacar la cédula. Okay. Entonces eso yo digo que fue un momento crucial para yo entender lo que era vencer el miedo. Claro. Cuando me vi en la cola, que me dieron mi comprobante y me dijeron ya, esto es todo. Eso es todo. Y mira, regresé, es un trayecto que me habían hablado de, tienes que tomar 2 bolívares, yo nunca había agarrado un carro, yo nunca... ¿Qué edad tenías, perdón? 11 años. 11 años. 11 años. Sí, Yo veo muchachos ahorita 11 años y están todavía bajo el claro. sobaco de la mamá o del papá que no se atreven a eso. Bueno. Y bueno, eso fue un ejemplo que viví. Y bueno, cuando mi papá me dijo que tenía que hacerlo, porque tenía que sacar la cédula, y yo le decía, pero ¿y por qué no me lleva? Él decía, porque estoy de guardia y no te puedo llevar. Entonces, imagínate, yo en ese momento hasta llegué a odiar a mi papá, porque, concha, si a todos los niños lo llevaba el papá, porque a mí no. Pero después yo agradecí el hecho que, o sea, lo que había ocurrido y bueno, lo viví. Y eso me ha servido, o me sirve hasta ahora, ¿no? De que las cosas hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas y más nada, y salir adelante. O sea, y puede ser que sí, tiene uno el miedo, pero eso, y así como sale uno y vence toda esta cantidad de... Aprendan, hay que enfrentar el miedo, ¿ok? Hermoso sí. Eso. Me hiciste recordar esa anécdota, la voy a contar rapidito, de mi papá también. Yo creo que también tenía 10, 11 años, no recuerdo, pero la primera vez que me mandó a la panadería sola, me dijo, tome esta plata y vaya a comprar pan. Y sola, y primera vez que salía sola, era que 4 cuadras de la casa.
y sentía un miedo, pero sentía como esa emoción de wow, de explorar ese mundo. Y me fui caminando pero rapidito así, mirando a todas partes y era como que el miedo, pero la adrenalina que estaba ahí presente. Y fui, cuando iba de regreso, veo como una sombra que se mueve y yo, eso me asustó más. Yo dije, bueno, ahora sí, casi que corro hasta la casa. Cuando llego, mi papá, perdón la palabra, cagado de la risa. El de la sombra era mi papá, porque él había salido conmigo atrás sin que yo me diera cuenta, nada más para ver que todo estaba bien. Pero ese hecho, y qué curioso que ambos padres, tu papá y mi papá, nos mandan a esa... Sí, nos sueltan, ¿no? Como que, vaya, explora el mundo y ya está grande, ya hay que empezar a crecer. Así que hermoso enfrentar los miedos. Ya estamos llegando al final, Humberto, pero antes de la última pregunta, te quería preguntar sobre tus mandamientos o tus principios de vida. Algo que tú digas, tu mantra, y que tú digas, esto es así en mi vida. Bueno, fíjate, podemos ir en el punto de definirlo, pienso que va en ese tono, de un equilibrio, de buscar un equilibrio. Equilibrio. Y el equilibrio está en todo. O sea, si yo o sea, un equilibrio y buscar justicia, o sea, buscar como que las contrapartes de ese equilibrio logren la plenitud, algo así. ¿No? Llegar a donde estoy, ya con mis 60 y ya este año son 68, sí me he dado cuenta de que debemos estar siempre en un plano de equilibrio. Y ese equilibrio está en todo. El equilibrio de ceder ante las cosas. Por ejemplo, estamos hablando ahorita de repente ese abismo que existe en cuanto a lo que puede, el pensamiento que puede ser las personas, ustedes ahorita a su edad, lo que son los nietos ahorita, ¿no? O sea, hay un abismo y tenemos que ceder de lo que nosotros hemos tenido como aprendizaje. Exacto. Aflojar un poco, y a veces hasta mucho, y desaprender para poder entenderlos a ustedes en su objetivo, en su pensamiento. Imagínate ahora una tercera generación. Es como doblegarse y bueno, y sí, nos ha tocado doblegarnos, o sea, ceder al extremo para poderlos entender y bueno, quererlo como pretendemos quererlo. Sí está ahí. Yo creo que sí, un poco medio confusa ahí la cuestión, no, está súper. Pero sí, yo pienso que es eso. Y a lo mejor un budista hablará de otro punto de su yo, de encontrar su equilibrio, ¿no? Pero así, yo lo hablo así de forma tan práctica, así que, claro. No sé, pienso que debe ser eso. Genial, equilibrio, desaprender, muy buena palabra, muy buen concepto. Está muy valioso para llevarnos de tarea a la casa. No estuvo fácil la pregunta. Y ahora sí llegamos a la última pregunta del podcast. Pasó bueno. Rápido, ¿viste? Y es sobre la felicidad. ¿Qué es para Humberto Frontado la felicidad? La puedes definir en una palabra, en 3, en cómo tú la quieres definir aquí y ahora, para ti.
son puras rectas lo que habéis tirado. Tengo que aprovecharte. Bueno, ese es un término en verdad no es nada fácil, es complejo. eh, es medio abstracto, Sí, también. pero yo pienso que la felicidad eh, la felicidad es un hoyo negro. Me encanta. Fíjate, hace día, hará como 3 4 días nació un sobrino. Y ese sobrino se toman fotos y hasta un video, ¿verdad? Y ese sobrino emana felicidad, o sea, que está Claro. y deseoso de que la mamá le dé su comida. Este, bueno, y yo pienso que la felicidad nace en un instante, es una inmensa bola de fuego, de felicidad, así como una supernova. Y de repente entonces eh, se consume toda y se convierte en un agujero negro. Y empieza a arrastrar toda una cantidad de cosas que nos vamos obteniendo en la vida. Ese muchachito cuando apenas la mamá le Su- quite el seno, ¿verdad? sí. Y al ratico vuelva a querer, se desespera y entonces la mamá, no, ya comiste, te voy a aguantar una horita más para que tal, y te voy a dejar llorar. Ya ese muchacho ya no es tan feliz, ya no es Está tan... feliz, claro. Ah, bueno, ya empieza a no tener la felicidad con la que nació. Mm, Y entonces imagínate ahora, un poquito más adelante empieza a incorporarse al muchacho, mm. nosotros los padres, la sociedad y todo su entorno, una cantidad de cosas que lo van trabando, le van trabando, que lo van haciendo más complejo a él en conseguir o qué lo hace feliz. Y bueno, de la felicidad tampoco es fácil porque tú lo ves como si introduce una cantidad de sensaciones positivas a- al humano, al hombre, de si alegría, que si cubrir una Euforia. necesidad, etcétera. Ajá. Pero también está aquel que lo hace feliz el envidiar o que el lograr hacer el mal, ¿verdad? Y lo llena de satisfacción porque el otro no obtuvo tal cosa. Y bueno, es medio difícil conseguir el término. Claro. Pero lo veo así. Eso se va moviendo, absorbiendo todo lo que... Entonces, al final de cuentas, tú eres una persona compleja de tener más cosas en contra que favorecen a tu felicidad, a la a la que en verdad la, logra. Entonces, lo que tienes es que estar siempre en el borde, que no te agarre el centro, porque ahí sí es verdad que ya... Ay, sí. Sí, ya. Pero no es nada fácil. Increíble este concepto de felicidad, de verdad que quedé loca. Y como dices, cuando nacemos así, cuando somos una cosita, ahí la felicidad está ahí. Pero bueno, vamos creciendo y absorbiendo lo que es la vida, lo complejo que es la vida, que no es bueno ni malo, ¿no? Pero nos vamos llenando como de esas cosas que van apagando un poquito esa felicidad, pero como nada, hay que mantenernos en el borde Sí, para no porque irnos con ese si hoyo. tú ves ahí, prácticamente fundamenta la felicidad, el ser libre, ¿verdad? Pero Eso. nunca eres libre, nunca vas a Sí, ser no libre. eres 100% libre. Entonces, es muy difícil. Buenísimo, Humberto. Podría seguir aquí hablando, pero nada, ya
nos extendimos. Te agradezco un montón, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y llenarnos de todos tus conocimientos. Estoy muy conmovida y nada, gracias. Y allá en la cámara, si ustedes que nos están escuchando y nos están viendo llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ser parte de esto. Nada, no me cabe y no me voy a cansar de decirles lo agradecida que estoy. Y bueno, si les gustó, comenten. Si llegaron hasta acá por Humberto, si conocen a Humberto, déjenle un mensaje a Humberto. Vamos. Y nada, si les gustó, compártanlo. Dejen like, suscríbanse a este canal. Y bueno, gracias nuevamente a Eric, que es parte del equipo acá, con la dirección, cámaras. Y bueno, por prestarnos a su papá maestro un rato. Gracias a Leo, Maggie, que están aquí. Y bueno, nuevamente gracias. Nos vemos el próximo domingo. Chao.